El gran trabajo. Tomo 4. Las arcanas. Carlos Heredia Fiallo. 2026. Capítulo 4. Segundo orden. Principios de la dinámica. Arcana tercera. Vibración. Nada está quieto, todo se mueve y todo vibra. 1. El tercer principio. Nada está quieto, todo se mueve y todo vibra. Este tercer principio hermético revela la dinámica fundamental del cosmos. La manifestación no es estática sino vibratoria. Cada átomo, cada célula, cada pensamiento, cada estrella está en constante movimiento. La apariencia de solidez es ilusión de los sentidos que no perciben la velocidad de la vibración. La materia que parece sólida es en realidad energía vibrando a frecuencia suficientemente lenta para ser captada por nuestros órganos sensoriales. No hay descanso absoluto en ningún nivel de la manifestación y hay solo diferentes velocidades de movimiento. El mentalismo estableció que la realidad es pensamiento. La correspondencia mostró que ese pensamiento se refleja en todos los niveles. La vibración revela cómo ese pensamiento se manifiesta, mediante movimiento ondulatorio, mediante oscilación rítmica, mediante pulsación continua. El pensamiento no es estático, es vibración. La mente no permanece inmóvil, pulsa, oscila, respira. Cada idea es vibración mental, y cada emoción es vibración emocional, y cada forma física es vibración material. La diferencia entre pensamiento y materia no es de esencia sino de frecuencia. El pensamiento vibra rápido, la materia vibra lento. Ambos son el mismo principio en diferentes estados de movimiento. El hermetismo enseña que la vibración determina el nivel de manifestación. Las vibraciones altas corresponden a planos sutiles, y las vibraciones bajas corresponden a planos densos. El espíritu es vibración altísima, y la materia es vibración bajísima. Entre ambos extremos existe un espectro continuo de frecuencias, cada una correspondiente a un estado de ser particular. El alquimista comprende que elevar la vibración es elevar el nivel de manifestación, y descender la vibración es descender el nivel. Esta comprensión no es teoría abstracta, es herramienta operativa. La transmutación es, en última instancia, cambio de frecuencia. 2. Lo que esto significa. Si todo vibra, entonces la realidad es proceso, no sustancia. Primero, no hay cosas estáticas y hay patrones vibratorios relativamente estables. Una silla no es objeto fijo, es campo energético vibrando a frecuencia que percibimos como silla. Un pensamiento no es entidad separada, es patrón vibratorio en la mente. La estabilidad que percibimos es ilusión temporal, todo lo que vibra cambiará eventualmente, porque la vibración implica movimiento y el movimiento implica transformación. La ilusión de permanencia es función de la duración relativa. Lo que vibra lentamente parece estable a nuestra escala temporal y lo que vibra rápidamente parece inasible. Pero ambos están en movimiento, ambos están cambiando, ambos son procesos disfrazados de cosas. Segundo, la frecuencia de vibración determina la cualidad de la manifestación. Estados de alta vibración, amor, claridad, paz, conciencia expandida, corresponden a planos superiores de manifestación. Estados de baja vibración, miedo, confusión, conflicto, conciencia contraída, corresponden a planos inferiores. No es cuestión moral de mejor y peor, es cuestión estructural de frecuencia. El que eleva su vibración accede a estados de mayor libertad, mayor comprensión, mayor poder creador, y el que la desciende se contrae en estados de mayor limitación, mayor oscuridad, mayor impotencia. No hay castigo ni premio, hay consecuencia mecánica de la frecuencia elegida. Tercero, la vibración puede cambiarse conscientemente. Si todo es vibración, y la vibración determina el estado, entonces cambiar la vibración cambia el estado. El pensamiento consciente puede alterar la frecuencia vibratoria del ser. La atención dirigida, la intención clara, la emoción transformada, todos son mecanismos de cambio vibratorio. El alquimista trabaja precisamente en esto, elevar la vibración del plomo para que se convierta en oro, elevar la vibración del ser para que manifieste su naturaleza superior. No es magia que viola la naturaleza, es alineación con la naturaleza más profunda, que es vibratoria. El hechicero busca manipular vibraciones externas sin transformar la propia, el resultado es siempre temporal porque no alineó la causa con el efecto. Cuarto, la resonancia es ley de atracción vibratoria.
Vibraciones similares se atraen y vibraciones opuestas se repelen. El que vibra en frecuencia de escasez atrae manifestaciones de escasez, y el que vibra en frecuencia de abundancia atrae manifestaciones de abundancia. No es magia ni premio cósmico, es resonancia mecánica. El diapasón que vibra hace vibrar otros diapasones de la misma frecuencia, sin contacto físico, exclusivamente por resonancia. El pensamiento que vibra genera resonancia en pensamientos de frecuencia semejante, en mentes de frecuencia semejante, en circunstancias de frecuencia semejante. El cambio vibratorio interno produce cambio circunstancial externo, no por violación de la causalidad física, sino por resonancia en niveles sutiles que luego se manifiestan en niveles densos. 3. El testimonio de los maestros. Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto enseñó que la diferencia entre los diferentes estados de materia y mente depende enteramente de la tasa de vibración. El Kybalión explica que el todo crea mediante vibración. El pensamiento se agita a diferentes frecuencias y produce diferentes manifestaciones. La tabla de Esmeralda menciona separar lo sutil de lo grosero, separación por frecuencia, no por esencia. Lo sutil vibra rápido, lo grosero vibra lento. Ambos son el mismo principio en diferentes estados de movimiento. El alquimista que asciende por los planos está elevando su vibración gradualmente, atravesando frecuencias cada vez más sutiles. No es viaje espacial sino transformación de estado, y no es cambio de lugar sino cambio de frecuencia. Lao Tse. Lao Tse comprendió la vibración como movimiento del Tao. El Tao es como un fuelle vacío, no se agota al usarse, y cuanto más se mueve, más produce. El fuelle respira, y de esa vibración surge la manifestación. El sabio taoísta practica la respiración embrionaria, técnica de vibración consciente que alinea el ser con el flujo del Tao. El Tao Te Ching describe el universo como rueda que gira, como agua que fluye, como viento que sopla, todo vibración, todo movimiento cíclico, todo flujo sin fin. El Tao no actúa por fuerza, actúa por resonancia. El sabio no fuerza y vibra en armonía con lo que quiere transformar. Confucio. Confucio enseñó que la música eleva el corazón y perfecciona el carácter. La música es vibración audible, y su poder de transformación demuestra que la vibración afecta el ser. Los ritos confucianos incluyen música, percusión, canto, prácticas vibratorias diseñadas para alinear el individuo con el orden cósmico. La frecuencia correcta produce armonía, la frecuencia incorrecta produce desarmonía. La rectificación de los nombres es también vibración. Las palabras correctas vibran correctamente y generan orden. El nombre es sonido, y el sonido es vibración que afecta lo nombrado. Buda Kyamuni. Buda enseñó la recitación de mantras como práctica de transformación. El mantra es vibración sonora que altera la vibración mental. Om Mani Padme Hum no es oración a deidad externa, es secuencia vibratoria que eleva la conciencia. Cada sílaba vibra en frecuencia específica, la secuencia completa produce estado específico de conciencia. El noble octuple sendero incluye recta atención, atención a la vibración mental, percepción de los estados vibratorios del ser. La meditación budista es práctica de vibración consciente, observar los estados mentales sin identificarse, permitir que las vibraciones perturbadoras se disipen, cultivar las vibraciones armoniosas. Jesús de Nazaret. Jesús declaró: el reino de Dios no viene con señales exteriores, el reino de Dios está dentro de vosotros. El reino es estado vibratorio, no lugar geográfico. Las curaciones de Jesús operan por vibración. Tu fe te ha salvado, la fe es estado de alta vibración que transforma el estado del enfermo. El bautismo es inmersión en agua que vibra purificando. La Eucaristía es ingestión de sustancia que vibra transformando. La oración es vibración mental alineada con la vibración divina. Jesús no impuso curas desde afuera, resonó con la salud que ya existía como potencia, elevando la vibración del enfermo hasta que la manifestación correspondió. Mohammed. Mohammed recibió el Corán como vibración sonora, el arcángel Gabriel lo recitó y Mohammed lo recitó. El Corán mismo declara: si hubiéramos enviado este Corán a una montaña, la habrías visto humillarse y partirse por el temor de Dios. La vibración del texto sagrado tiene poder transformador. No es la letra, es la frecuencia. La oración islámica, sala, incluye movimientos rítmicos, recitaciones, posturas,
todo vibración consciente. El llamado a la oración, Adán, es vibración sonora que altera el estado de la comunidad. El Corán se memoriza en árabe aunque no se comprenda, porque la vibración del sonido árabe es específica, es parte del mensaje, es vehículo de transformación independiente del significado semántico. 4. La usurpación de la vibración. El hechicero institucional ha usurpado la vibración mediante 3 técnicas principales. Primera, la baja vibración deliberada. El miedo es vibración baja, la población que vibra en miedo es fácilmente controlable. El hechicero genera crisis, amenazas, emergencias, todo diseñado para mantener vibraciones bajas en la población. El miedo paraliza, contrae, ciega. Una humanidad que vibra en miedo no puede elevarse, no puede ver claramente, no puede actuar con poder. Las noticias de desastres, los anuncios de peligros, la cultura del riesgo permanente, todo es ingeniería vibratoria. No informa, la afecta. No describe, induce estado. Segunda, la fragmentación vibratoria. El hechicero multiplica estímulos que generan vibraciones contradictorias. El individuo es bombardeado con información que genera miedo, deseo, ira, esperanza, ansiedad, todo simultáneamente. El resultado es ser vibrando en múltiples frecuencias incompatibles, incapaz de coherencia. Una mente fragmentada vibratoriamente no puede concentrar poder, no puede manifestar intención clara, no puede resistir la manipulación externa. La atención dispersa es atención débil, la atención unificada es atención poderosa. Tercera, la sustitución de vibraciones auténticas por artificiales. La música popular se usa para implantar estados vibratorios específicos. El entretenimiento masivo es ingeniería vibratoria. Las noticias son transmisión de frecuencia, no de información. Cada estímulo diseñado induce estado vibratorio particular. El hechicero sabe que controlar la vibración es controlar la manifestación, y diseña sistemas enteros de control vibratorio. La tecnología moderna amplifica estas técnicas exponencialmente, pantallas que emiten frecuencias visuales, audio que induce estados mentales, dispositivos que mantienen atención fragmentada. La adicción digital es adicción vibratoria. El cerebro busca repetir estados vibratorios que los dispositivos inducen. La humanidad moderna vive en océano de vibraciones artificiales diseñadas para mantenerla en estados bajos y fragmentados. 5. La vibración y el trivium. La gramática estudia la vibración del lenguaje. Cada palabra es vibración sonora con significado asociado. Las palabras no son neutrales, cada una genera estado vibratorio en quien la pronuncia y quien la escucha. Las que se denominan palabras de poder en las tradiciones antiguas son precisamente vibraciones con efectos específicos. El hechicero pervierte el lenguaje precisamente para pervertir la vibración que genera. Usa palabras que parecen una cosa pero vibran otra, creando disonancia entre significado consciente y efecto inconsciente. El alquimista restituye palabras que vibran con la realidad que nombran. La lógica estudia la vibración del pensamiento coherente. Un pensamiento lógico es vibración armoniosa, y un pensamiento ilógico es vibración disonante. La contradicción es choque de frecuencias en la mente. El que piensa lógicamente vibra coherentemente, y el que piensa contradictoriamente vibra fragmentadamente. La coherencia lógica no es solo corrección intelectual, es salud vibratoria del pensamiento. El silogismo válido es resonancia armónica, la falacia es resonancia disonante que produce efectos indeseados. La retórica estudia la vibración de la comunicación. El orador que habla con claridad transmite vibración clara, el que habla con confusión transmite vibración confusa. Pero más allá, el orador puede elevar o descender la vibración de la audiencia. El demagogo desciende la vibración colectiva mediante emociones bajas, y el sabio eleva la vibración colectiva mediante palabras de verdad. La retórica es instrumento de ingeniería vibratoria social. El alquimista la usa para despertar y el hechicero para adormecer. 6. La vibración y el quadrivium. La aritmética estudia la vibración numérica. Cada número es vibración, frecuencia, patrón. Las proporciones numéricas determinan relaciones armónicas. El 1 vibra como unidad, y el 2 vibra como polaridad, y el 3 vibra como síntesis. La numerología antigua no era superstición, era reconocimiento de que los números son vibraciones con efectos específicos.
La relación 1-2 es octava musical, la relación 2-3 es quinta. Estas no son convenciones, son correspondencias de estructura vibratoria. La geometría estudia la vibración formal. Cada forma geométrica es patrón vibratorio espacializado. El círculo vibra como totalidad, el triángulo vibra como manifestación y el cuadrado vibra como estabilidad. La geometría sagrada construye espacios que vibran en frecuencias específicas, induciendo estados mentales específicos. Los templos, catedrales, mezquitas son instrumentos vibratorios arquitectónicos. El alquimista los usa para elevar y el hechicero para controlar. La música estudia la vibración directamente. Es el más explícito de los estudios vibratorios, sonido es vibración audible. Las escalas musicales son mapas de frecuencias. Los modos musicales inducen estados emocionales específicos. El modo dórico es sereno, o el modo frigio es apasionado, o el modo lidio es luminoso. La música que eleva es vibración ascendente, la música que degrada es vibración descendente. El alquimista usa música conscientemente como herramienta de transformación y el hechicero la usa como herramienta de manipulación. La astronomía estudia la vibración cósmica. Los cuerpos celestes vibran en frecuencias que determinan sus órbitas y periodos. La música de las esferas de Pitágoras no era metáfora, era reconocimiento de que los cielos vibran en frecuencias audibles para el oído interno. Los ciclos cósmicos son vibraciones de periodo largo. Quien comprende los ciclos comprende la vibración del tiempo mismo, la pulso cósmico que todo lo atraviesa. 7. La frecuencia del ser. La vibración es el primer principio del segundo orden, principios de la dinámica. El primer orden describió la naturaleza de lo real, mentalismo y correspondencia. El segundo orden describe cómo opera esa realidad, vibración, polaridad, ritmo. Juntos revelan que el cosmos es pensamiento vibrando, reflejándose en todos los niveles, moviéndose entre opuestos en ciclos. El alquimista reconoce que su propia vibración es instrumento de transformación. No busca cambiar el mundo desde afuera, busca vibrar en la frecuencia del mundo que quiere crear. Cuando su vibración cambia, su manifestación cambia, y cuando su frecuencia se eleva, su realidad se eleva. El hechicero busca manipular vibraciones externas sin transformar la propia, y por eso sus obras son temporales, sus estructuras colapsan, sus creaciones se deshacen. Lo que no vibra en alineación con la ley no puede sostenerse en la ley. Este es el tercer fundamento: el cosmos vibra, la manifestación es movimiento, la realidad es proceso. El que comprende la vibración comprende que nada está fijo, que todo puede transformarse, que elevar la frecuencia es elevar la manifestación. El ser humano no es excepción, es vibración que puede elegir su frecuencia, movimiento que puede elegir su dirección, proceso que puede participar conscientemente en su propia transformación. La libertad está en la elección de la frecuencia. La sabiduría está en conocer las consecuencias de cada frecuencia. El poder está en sostener la frecuencia elegida contra las perturbaciones externas.